la tecnología y ahora pues de este tema también de los enlaces. Creo que la solución es, en efecto, utilizar un enlace diferente para cada, enlace diferente para cada sesión. Así que muchas gracias por los minutos de espera. Afortunadamente, pues hoy en día, como les repito, la virtualidad nos permite que estos minutos no cuesten tanto como cuando eran presenciales. Yo les ruego su comprensión. Esto es prueba y error, cada vez vamos viendo cómo mejoramos. Así que vamos a retomar, voy a hacer un pequeño esbozo del contenido de la clase anterior, tomando en cuenta que en la clase anterior pues no todos pudieron conectar. Entonces voy a hacer un esbozo muy rápido del contenido de la clase anterior y luego pues voy a abordar en unos minutos el contenido de la clase nuestra. Así que vamos de la clase el día de hoy. Así que vamos a empezar. En la semana anterior, el día lunes, hace un par de días, para los que no pudieron conectarse por el inconveniente del enlace, les quiero contar que arrancamos con el módulo 1 del programa, el cual habla del objeto de estudio de la teoría del Estado. Para poder comprender el objeto de estudio de la teoría del Estado, empezamos a definir por separado los conceptos, definamos el concepto teoría y definamos el concepto Estado. El más grande de los dos conceptos, naturalmente, es Estado. Y dijimos que es Estado, hicimos remembranza del contenido de los cursos que ustedes vieron en el pensum introductorio, aquel curso de sociología, aquel curso de historia jurídico-social de Guatemala, de ciencia política, economía, métodos y técnicas de investigación. Todos esos cursos que ustedes ya probaron, les dejaron algunos contenidos que hoy reunimos para poder entender qué es Estado. Mis amigas y mis amigos, Estado, para poder definir el concepto de Estado, tenemos que tener presente tres elementos constitutivos y básicos del Estado. Algunos autores a lo largo de la historia han tenido discrepancias, algunos creen que es conveniente definir 5 elementos del Estado, algunos autores hablan de 5 elementos, otros autores hablan de 3 elementos. En lo personal, vamos a usar a los autores de 3 elementos, porque en lo personal creo que de hecho se quedan cortos. Para un Estado pueden haber incluso solamente 2 elementos, era lo que hablábamos en la clase anterior. Entonces hay 3 elementos para comprender el Estado, que son, mis amigas y mis amigos, para los que no estuvieron y para los que estuvieran, para que repasemos este contenido, son 3 elementos: población, territorio y poder. Población, porque no podemos hablar de un Estado si no hay personas, si no hay población, es lo fundamental, es fundamental. Luego estas personas tienen que estar asentadas en un lugar al cual se denomina territorio. Y la presencia de estas personas en un determinado territorio genera la mera convivencia de los seres humanos, genera organización. Los seres humanos necesitan organizarse. Entre los que tienen viajamos a la historia del mundo antiguo, pues se organizaban dentro de los diferentes dentro de las diferentes profesiones o actividades económicas, de tal cuenta que nadie los vino a organizar, fue la misma dinámica de la economía la que vino a organizar pescadores, agricultores, cazadores, etcétera, etcétera. Cada persona empezó a buscar un oficio distinto y esta organización económica, de carácter económico, generó algo que hoy en día se llama poder. El poder se puede traducir en poder político, poder económico, cualquier tipo de poder. El Estado, los estados tienen un elemento fundamental que se llama poder. Que el poder se genera de la mera convivencia humana, porque la mera convivencia humana naturalmente genera, vaya que sí, este tipo de organización, y la organización genera pues naturalmente poder. Entonces así definimos al Estado a partir de 3 elementos constitutivos: población, territorio y poder. Ahora, cuando hablamos de teoría nos referimos básicamente a el planteamiento científico a partir de lo que establece el método científico. Recuerdan ustedes que en el curso de métodos y técnicas de investigación ustedes aprendieron y vieron acerca de lo que es el método científico. En
relación al método científico, ustedes pudieron ver cómo tienen diferentes procesos que inician con la observación, avanzan que avanzan también con la experimentación, que llegan a una conclusión. Entonces, es claro que cuando hablamos de una teoría nos estamos refiriendo a un estudio científico. Entonces, hablar de la teoría del Estado es llevar el estudio de llevar los acontecimientos sociales, ¿verdad?, y económicos de un Estado a un estudio plenamente científico. El estudio científico no necesariamente habla de las ciencias naturales o de las ciencias aplicadas, sino que también se traduce a las ciencias sociales. El método científico no es un método propio de las ciencias naturales. El método científico también se aplica en las ciencias sociales, en la estadística, en las diferentes ramas de la economía, que también son ciencias sociales. Por supuesto que se integra este contenido. Entonces, eso fue todo lo que hablamos en la sesión anterior. Para los que no se pudieron conectar a la sesión anterior, solamente definimos teoría y definimos Estado. Ahora, hablando del objeto de estudio de la teoría del Estado, esto ya entramos al contenido de hoy, miércoles. Hablando del contenido, básicamente, cuál es el objeto de la teoría del Estado, debemos partir de los conceptos que ya definimos previamente de la teoría, que es un proceso científico, y por lo tanto, al ser un proceso científico, es un proceso de organización y de sistematización. ¿Pero qué va a organizar y qué va a sistematizar la teoría? En este caso, los hechos que ocurren en la sociedad. Ustedes el año pasado llevaron un curso de Introducción al Derecho 1 y también llevaron un curso de Introducción al Derecho 2. Ahí a ustedes les explicaron la diferencia entre lo que es un hecho jurídico y un acto jurídico. Yo se las voy a recordar para efectos de la clase, ¿sí?, para que lo tengamos presente. No es lo mismo un hecho jurídico que un acto jurídico. Los hechos jurídicos son aquellos acontecimientos que se producen sin la abierta participación del hombre. Los hechos jurídicos, además, tienen efectos jurídicos, ¿verdad?, pero no tienen una abierta participación del hombre. En tanto, los actos jurídicos sí tienen una participación del hombre, ser humano, hombre o mujer, y ambos, bien sea hechos o actos jurídicos, ambos tienen consecuencias jurídicas. El Código Civil, para los que ustedes que están llevando Derecho Civil ahorita, no han llegado todavía al artículo 500, del artículo 500 en adelante, ya llegarán, pero seguramente en Introducción al Derecho 1 y 2 les hablaron acerca de los hechos jurídicos. Uno de los hechos jurídicos más notorios legislados en nuestra normativa vigente en materia civil son los fenómenos naturales, conocidos como los aluviones. Nuestro Código Civil habla de 3 o 4 fenómenos. Yo les voy a poner como ejemplo el aluvión. ¿Qué es un aluvión? El aluvión básicamente es lo que se produce, los corrimientos que se producen en la tierra, producto de las lluvias, producto de la filtración de agua sobre el corrimiento en los mantos freáticos que corren como venas dentro de la tierra, y que esta agua produce el corrimiento de tierra. Cuando se dan corrimientos de tierra, se dan también los corrimientos de terrenos. Esto ocurre mucho en el interior de la República, y si hay personas, agrónomos que estén llevando derecho como segunda carrera, que estén conectados, o amigos, o ustedes que tengan amigos, familias que sean agrónomos, saben que esto en el interior de la República es un hecho que pasa constantemente. Los terrenos tienen una determinada medida, pero al pasar del tiempo pueden hacerse más grandes o pueden hacerse más pequeños, dependiendo de la posición geográfica en que se encuentran estos terrenos. Las tierras tienen una variabilidad en relación a la medida, sobre todo en el interior de la República, producto de estos fenómenos naturales que se producen por, repito, la naturaleza, sin la abierta participación del hombre. Esto es un claro ejemplo de lo que es un hecho jurídico, ¿verdad? El aluvión, el corrimiento
vaciamiento de tierra producto de las filtraciones de agua en una tierra que hacen que un predio, que un terreno sea más grande en detrimento de otro que se hace más pequeño. Eso es un hecho jurídico. Y aunque no hay la participación expresa de un ser humano, sí tiene consecuencias jurídicas ese hecho jurídico. Caso contrario, un acto jurídico es, por ejemplo, ahorita que ustedes están llevando derecho penal, están ahora en el tercer semestre que llevan la teoría del delito, están viendo la fase del iter criminis, fase interna, fase externa. Todo el iter criminis que se ve en derecho penal es la configuración perfecta de lo que es un acto jurídico. Es decir, hay una abierta manifestación del hombre que planifica un hecho, que lo lleva en su mente, acaricia la idea, realiza pequeños pasos que lo acercan a la consecución de la meta que él se ha propuesto para transgredir una norma, bien sea esta contra cualquiera de los bienes jurídicos tutelados propios del derecho penal y del Código Penal guatemalteco. Eso es un acto jurídico. ¿Y por qué menciono entonces la diferencia entre los hechos jurídicos y los actos jurídicos? Porque en la teoría del Estado nosotros aprendemos que el Estado como tal, que es el gran árbitro de todas las dificultades y todas las diferencias que existen entre los particulares, el Estado es al que le corresponde regular qué acciones son tomadas como hechos jurídicos y qué acciones son tomadas como actos jurídicos. ¿Y cómo lo hace el Estado? A través de su legislación, a través de la norma jurídica. El Estado es el que crea la norma jurídica, a través del gobierno, que es otro concepto que hablaremos. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la teoría del Estado? Llevar científicamente los procesos sociales, bien sea estos hechos o actos jurídicos. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, importante también mencionar algo, mis amigas y mis amigos. Ustedes están llevando esta bendita carrera que dentro de unos años les va a permitir, en nombre de Dios, graduarse como licenciados en ciencias jurídicas, abogados y notarios. Este ejercicio que ustedes realizarán de la profesión les va a permitir desempeñarse y van a entender que los títulos que la universidad le da le permiten a usted ejercer esta carrera en el ámbito público y en el ámbito privado. El Estado, por eso es importante la teoría del Estado, porque en la teoría del Estado propiamente nuestra, la que nosotros estudiamos como estudiantes en este momento y que entendemos y ejercemos ya en la profesión o en la docencia, nos permite a nosotros una serie de acciones que son propias del derecho. El derecho, eso también ustedes ya lo vieron en Introducción al Derecho 1 y 2 el año pasado, se los recuerdo porque son elementos importantes en esta clase. El derecho para su estudio se divide en dos grandes ramas, yo sé que ustedes lo saben, derecho público y derecho privado. Cada una de estas dos grandes ramas tiene diferentes especialidades. Por ejemplo, si hablamos de derecho público, en derecho público además está una subclasificación muy grande donde hay derecho laboral, que es derecho público, derecho penal, que es derecho público, derecho administrativo, que es derecho público, y luego tiene del otro lado lo que es el derecho penal. Derecho penal que propiamente se dirige a lo que es la parte pública. Y en la parte privada, de lo que es el derecho privado, tiene todo lo referente a la normativa en donde se privilegia la voluntad de las partes, de los particulares. Ahí tiene usted el derecho civil, tiene el derecho mercantil, el derecho notarial, que es fundamentalmente derecho privado. Entonces, el Estado, la teoría del Estado, que es este curso que estamos llevando, nos permite a nosotros entender cómo el abogado se va a mover en las dos dimensiones, en la dimensión de lo público y en la dimensión de lo privado. Cada una de estas dimensiones, lo público y lo privado, son dimensiones en donde el abogado va a ejercer su carrera.
Usted cuando ejerza la carrera puede hacer desde la celebración de un matrimonio, que es un acto jurídico en la esfera del derecho privado, porque es darle forma a la voluntad de las partes de dos personas, pero su ejercicio profesional no le permite encasillarse solamente en lo privado, porque después de haber celebrado ese matrimonio, usted tiene que llevar el acta e ir a inscribirla al Registro Nacional de las Personas para que cause efectos jurídicos. Si usted no lleva el acta en la inscripción al RENAP, entonces no tiene efectos jurídicos. Otra vez, usted como abogado se mueve primero en lo privado, dándole forma a la voluntad de las partes, mezclando el derecho civil y el derecho notarial, que son propios del derecho privado, pero para formalizar ese acto usted sale de lo privado y se va a lo público y necesita interactuar con los registros públicos, en este caso el Registro Nacional de las Personas, para ir a inscribir ese matrimonio. Lo mismo con la institución jurídica inversa, que sería el divorcio. Usted le da forma legal a la voluntad de las partes, de dos personas que quieren divorciarse, pero después de hacerlo, si es voluntario, usted va y debe inscribir ese divorcio voluntario en el RENAP, en el registro público, que en este caso es el Registro Nacional de las Personas. Igual pasa en el derecho civil, por ejemplo, con otras instituciones como son las compras-ventas. Si se realiza una compra-venta en escritura pública, se realiza al amparo del derecho civil, bajo los términos del derecho civil, bajo los términos de los particulares que deciden cómo hacerlo, bajo qué condiciones. Usted hace el ejercicio de su profesión en la parte privada porque le da forma a la voluntad de las partes, luego lo lleva a un instrumento notarial que también es parte del derecho privado, pero esta escritura pública debe ir a inscribirse a los registros. Si es un mandato, hay que ir a inscribirla al registro para que pueda surtir efectos. Si es una compraventa, el bien inmueble debe inscribirse, la compraventa debe inscribirse ante el Registro General de la Propiedad para que surta efectos. Entonces, el abogado debe llevar la voluntad de las partes de lo privado a lo público. Lo público son los registros públicos, valga la redundancia, el Registro Nacional de las Personas, el Registro General de la Propiedad y el registro mercantil. Para el caso de las empresas, el Estado tiene diferentes registros y estos registros naturalmente son los que le dan la formalidad a los negocios jurídicos que se realizan al amparo del derecho privado. Por eso es importante estudiar la teoría del Estado, porque usted lo va a usar, porque usted lo va a aplicar en el ejercicio de su profesión y en el ejercicio digamos, de las diferentes áreas, de los diferentes títulos que nos dan. ¿Verdad? Yo les decía hace un momento, nosotros somos de las pocas universidades en el mundo que todavía por 6 años de estudio afortunadamente nos dan 3 títulos. ¿Verdad? Nos dan el grado académico de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de abogados y notarios. Salimos de la facultad con 3 grandes diplomas y eso es una bendición porque ya no ocurre en otros países. En otros países se estudia por 6 años la licenciatura y si alguien más desea ser abogado debe estudiar otros 3 años y si además desea ser notario debe estudiar otros 4 años. Entonces para tener los 3 títulos se estudia muchos años más. Guatemala todavía tiene ese privilegio, creo que es importante aprovecharlo porque seguramente en los próximos años eso va a cambiar y tendremos la tendencia a nivel mundial es que eso se vaya cambiándose. Entonces tenemos esa gran oportunidad que yo estimo es importante, debemos todos valorar, quienes ya la ejercemos afortunadamente y ustedes que ya están en camino de graduarse también, de igual manera pues es importante que lo evalúen. Entonces, la teoría del Estado tiene como objeto precisamente eso, auxiliar y ayudar, estudiar de manera científica el quehacer de los seres humanos en sociedad y su relación con el Estado y las instituciones del Estado. El Estado tiene más instituciones, si nos remontamos a su origen, al origen del Estado, que eso lo vemos ahí mismo en el primer módulo. El origen del Estado es precisamente cuando la convivencia humana generó que unos se pudieran aprovechar de otros.
Entonces los más débiles decidieron organizarse para financiar una ficción jurídica a la cual llamaron Estado, con el objeto de protegerse. ¿Cómo así? Vamos al mundo antiguo, recuerden el curso de economía. El curso de economía que ustedes llevaron el año pasado es muy ilustrativo porque les muestra cómo el hombre va avanzando en diferentes actividades económicas. Y es que es la actividad económica del hombre la que determina su función social. Las personas se comportan de acuerdo a sus ingresos. Y eso ha sido así históricamente siempre, desde el origen de la humanidad. Cuando todavía no teníamos definidos los roles sociales y económicos que hoy tenemos, el mundo antiguo empezó a entender que una de las actividades económicas más antiguas es la agricultura, porque el hombre empezó a relacionarse con la naturaleza y empezó a ver que si dejaba caer una semilla, dejaba pasar un tiempo, esta germinaba y producía más. Y entonces la agricultura se convirtió en la primera gran actividad económica. Eso lo vieron ustedes en el curso de economía. Pero después el hombre entendió que podía convivir en sociedad y que además había otros seres con los cuales podía convivir. Surge el tema de los animales. Cuando el hombre aprende a que puede comerse otros animales, surge otra actividad económica que es la caza y la pesca. Entonces el hombre sale a cazar y a pescar. La caza y la pesca es la segunda actividad económica después de la agricultura. Entonces en ese orden teníamos primero agricultores, luego cazadores y pescadores, luego cuando el hombre empezó a tener recursos porque ya tenía verduras, frutas, todo lo que legumbres, todo lo que cultivaba en agricultura, empezó a ver que había otros que se dedicaban a la caza y a la pesca y entonces empezaron los trueques. Yo no tengo tiempo de salir a cazar y a pescar porque me dedico a la agricultura, entonces yo te doy tomates para que me des pescado y yo te doy papa para que me des un bisonte o un animal. Es decir, en su origen, la agricultura, la caza y la pesca fueron las primeras actividades económicas que generaron el trueque, que fue la primera moneda en el mundo. No existía moneda nada más que el trueque. Entonces ahí, con el trueque, surge la gran actividad económica en el mundo, que es la comercialización. Había gente que no se dedicaba ni a sembrar, ni a cazar, ni a pescar, simplemente a comercializar. Entonces le decía al agricultor, seguí trabajando la tierra, no perdas tiempo, yo me llevo tus frutas y te las voy a cambiar por carne o por peces. A cambio él le cobraba una comisión al de las frutas y las verduras, en especie por supuesto, y hacía lo mismo con el pescador y con el cazador, y él cobraba una comisión en especie por supuesto, y el comerciante surge de esa necesidad que había de un servicio. El comerciante se da cuenta que empieza a tener pescado, carne y frutas y verduras sin necesidad de ser agricultor y sin necesidad de salir a cazar ni pescar, solo por intermediar en los servicios. Ahí surge otra actividad económica que es la comercialización. Luego los comerciantes son los que se hacen más ricos porque son los que ganan más con las transacciones. Y entonces ya los comerciantes con más comodidad, con más holgura, quieren buscar actividades de distracción y entonces surgen ya los artistas. Surge el arte, surge la música, surgen los artesanos, los que se dedican a hacer obras en barro, los pintores, los poetas, y surge ya toda una actividad en torno al entretenimiento, porque ya los comerciantes, digamos, empiezan a generar más, luego salen los industriales y de ahí surgen ya los roles económicos que conocemos hoy en día. ¿Por qué digo todo esto? Porque la teoría del Estado es eso, es analizar desde su origen al Estado, desde sus orígenes. Y cada Estado tiene un origen distinto. Hay estados que tienen orígenes fundacionales y hay estados que tenemos orígenes de conquista, como el Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala es producto de una conquista, de una colonización. Y lo que querramos o no, la colonización tiene una historia de sangre, tiene una historia de abusos, tiene una historia que
deja marcada a la población. Y hoy en día tenemos una sociedad marcada por ser una sociedad de conquista. No nos podemos comparar con otras sociedades que han sido sociedades de fundación. Entonces, de entender a las sociedades, a los estados desde su origen, es lo que nos permite avanzar y tener, en este caso, una mejor percepción de lo que es la teoría del Estado. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguien que quiera opinar algo? Bueno, quiero pedir por favor que alguien que tenga el programa a la mano, por favor levante la mano y continuemos con la lectura del programa. Le damos siempre en la primera unidad el 1.2, ya que hemos avanzado con el 1.1. Por favor le damos el 1.2, activamos el micrófono y lo leemos en voz alta. Y me dice su número de carnet de una vez para tomar nota. Emerson, adelante. Perdón, licenciado, no le escuché qué numerales dijo que necesitaba que leyéramos. Como dice Emerson, No le logré escuchar qué numerales dijo que necesitaba que leyéramos. 1.2 del programa. Es ubicación entre las ciencias. Leamos todo el contenido de la primera unidad según el programa. Si de la primera unidad está teoría del Estado, su origen, su objeto de estudio, su definición como ciencia, por misión, por su objeto, su ubicación entre las ciencias, como ciencia cultural, como ciencia sociológica, como ciencia de estructuras, el método para su estudio, científico, filosófico, histórico y jurídico. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu número de carnet? 2022 08990. Muchas gracias. Bueno, como notarán de la lectura de la primera unidad, hemos abordado en la sesión de hoy, en la anterior, el contenido de la misma. Creo que vale la pena aclarar o ampliar un poquito más el tema de los enfoques distintos que hay en relación a la teoría del Estado. Digamos, los diferentes enfoques que recién se mencionaban en el programa, empezando por el científico, dado que, como les explicaba, la teoría del Estado siempre va a ser científica a partir de que su estudio se basa en el método científico. La teoría del Estado, para su comprensión, para su ejercicio y para su divulgación, necesariamente debe ser tratada a partir del método científico. Por eso todo el contenido del curso se basa precisamente en eso y en entender la diferente dinámica que hay de los diferentes grupos que forman parte de una sociedad o que forman parte de un Estado. Nosotros, cuando expliquemos el curso, cuando avancemos con el curso, durante el semestre, siempre vamos a tener como referencia datos históricos genéricos como los que le di hoy, como los que compartí el día de hoy, pero particularmente me interesa que siempre hagamos un análisis a partir del caso del Estado de Guatemala. Nosotros como Estado de Guatemala, mis amigas y amigos, debemos tener claridad de cuáles son nuestras etapas. A ustedes ya el año pasado les dieron un curso de Historia Jurídico-Social de Guatemala, donde les hacían preguntas de datos muy específicos, como cuántas constituciones políticas han habido en el Estado de Guatemala, como cuántos gobiernos de facto han habido. Ustedes en
en ese curso seguramente leyeron acerca de toda la época del conflicto armado interno en el país y de la transición al periodo de la democracia. Esos datos históricos son los que nos van a servir para poder explicar de mejor manera y para poder comparar el ejercicio de la teoría del Estado a lo que es la práctica y a lo que es el Estado de Guatemala propiamente. El Estado de Guatemala debe ser siempre analizado a partir de la teoría y debe ser analizado siempre a partir de el método propiamente científico de este Estado, del Estado del cual estamos hablando. Entonces, para cerrar el contenido de la primera unidad, quisiera hacer algunas preguntas, o escuchar si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta, la puede hacer sin ningún problema para poder avanzar. Y si no es así, entonces el próximo lunes, primero de Dios, estaremos dando inicio con el contenido del módulo número 2, siempre con su programa de estudios de la mano y su constitución política de la República. La otra semana la vamos a utilizar, la constitución política. Por favor, entonces que tengan todos feliz noche y muy amables. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz por la clase.